Buenas noches, ya estamos iniciando en este espacio que se llama Hablemos de Todo. Es un gusto estar con ustedes. Este programa se realiza con colaboración del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Es un programa del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Héctor Romero y nos estás viendo ahorita por Canal 8, pero también nos puedes ver por redes sociales ahí en la cuenta de Facebook del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Ahí ves estos programas, otros más que tienen aquí en este canal del Estado. Y bueno, cada martes estamos nosotros, pero también recuerda que este programa se queda ahí guardadito y tú puedes ir y consultarlo de vez en cuando porque tenemos diferentes temáticas. Hoy vamos a hablar sobre el Día de la Libertad de Prensa, que se celebra el día 3 de mayo. Estamos a 2, pero estamos a buen tiempo para manejarlo. Y para eso estamos aquí con un periodista que se llama Raimundo León, que está aquí a mi izquierda. Raimundo, gracias por estar aquí con nosotros, corresponsal de la jornada y también tienes mucho más trayectoria, ¿no?, en el ámbito de la comunicación. Así es, tenemos ahí una plataforma de ejecutivos y noticias y también tenemos aquí una colaboración en el Instituto Estatal de Radio y Televisión a través del programa Todos Somos Noticia. Y pues agradecerte, Héctor, la invitación para pues platicar de este, digamos, en el marco de la libertad de prensa que se celebra cada día 3 de mayo desde hace 30 años, es el 30 aniversario. 30 aniversario. Y mire, usted que nos está viendo en casa, este tema puede parecer de pronto un poquito, ¿cómo podríamos decirlo?, académico, que tiene que ver con los comunicadores solamente, pero no. Resulta que la libertad de prensa está pues enlazada a la libertad de expresión y es algo que nos compete a todos. Que esta funcione de buena manera es importante para mí, para que haya buen flujo informativo en la sociedad y todo lo que se comparte desde las áreas institucionales, gubernamentales, también lo que manejamos nosotros como ciudadanos, el acceso a la información, el acceso a poder encontrar información que nos es útil, ¿no?, y que tiene que ver con nuestro día a día. Pero bueno, esto es como un panorama que yo les estoy dando, ahora sí que tenemos a Raimundo para platicar de ello más a profundidad. Y Raimundo, lo primero que podríamos hablar, ya lo planteamos antes de entrar al corte comercial, es ¿de qué hablamos cuando decimos libertad de prensa? Bien. Qué bueno que mencionaste la libertad de expresión previamente porque son dos cosas similares pero no iguales, ¿no? La libertad de expresión pues es el derecho que tenemos todos los seres humanos a poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos. Y la libertad de prensa pues es más específica, es decir, está más canalizada hacia los medios de comunicación, de tal manera que aunque todos podemos hacer el ejercicio de la libertad de expresión, pues de la libertad de prensa también, pero requiere ciertos requisitos, ¿no?, ciertas características que los comunicadores debemos de cumplir para poder tener realmente un impacto masivo, porque evidentemente cuando hablamos de libertad de prensa hablamos de colectivos, ¿no?, a los cuales se dirige quien está escribiendo y quien está hablando, quien está emitiendo imágenes en la actualidad, ¿no?, ya que es todo un conjunto de circunstancias que se van entrelazando ahora con el crecimiento y la evolución de los medios de comunicación, ¿no?, porque comenzamos de la libertad de prensa, y hay que decirlo, la libertad de prensa pues se llama así porque es la escritura, ¿no?, básica, ¿no?, la imprenta. Cuando comenzamos con la galaxia de Gutenberg, ¿no?, de poder imprimir con linotipos y todo esto, que el lenguaje lo transformamos de hablado a la escritura. Y posteriormente ha ido evolucionando, ¿no?, a través de la radio, la televisión y ahora pues las poderosas digitales, redes sociales. Entonces básicamente sería, pues digamos, una introducción, ¿no?, hablando de la libertad de prensa y que bueno, Sí, es que me quedé picado con esta parte que dijiste que ha ido evolucionando. Hoy tenemos a los medios digitales que están ahí presentes, pero quería resaltar esta parte, ¿no? La libertad de prensa es muy significativa porque la prensa en sí ha transformado la sociedad con los procesos sociales, políticos, a través de la historia, desde que nació la imprenta, por cierto, perdón, dije imprenta, desde que nació la imprenta hasta hoy en día, ¿no?, que el espacio digital nos permite manejar información de un montón. Estamos transformando constantemente nuestro entorno gracias a esta oportunidad de plasmar esta información. Pero la siguiente pregunta sería en relación a esto es, ¿cómo ves la libertad de prensa en el país? ¿Cómo la vemos en Baja California Sur? A ver, la libertad de prensa, que igual que la libertad de expresión, pues es un derecho consagrado en la Constitución del país, ¿no?, y es un derecho mundial, es parte de los derechos humanos. Entonces es importante entender que nosotros
como seres humanos, pues obviamente tenemos la posibilidad de podernos dirigir al público, de poder expresar nuestras ideas con nuestros compañeros, nuestros congéneres. Sin embargo, no siempre ha sido así, ¿no? O sea, no siempre ha sido así esa libertad, porque hay que entender que también cuando se habla con públicos masivos, a veces está normalmente regulado en la actualidad. Y obviamente cuando hablamos de que está consagrado en la Constitución, en el artículo 6º y 7º constitucional, evidentemente sí hay una libertad de expresión, pero también está acotada por las limitantes de no transgredir pues, precisamente los derechos de otros, ¿no? Es decir, no puedes atacar la vida privada de otros, no puedes hacer provocaciones entre la sociedad para que en un momento dado provoquen un conflicto. Entonces, si hay una regulación, entonces eso de la libertad de expresión, la libertad de prensa, pues tiene sus condicionantes, ¿no? Y estamos hablando de las cuestiones de carácter formal, de carácter jurídico. Ya no hablemos de las condicionantes de carácter fáctico, que son otra cosa, y de las cuales vamos a profundizar un poquito más adelante, pero que tienen que ver con aquello de que tú te puedes expresar, pero la verdad siempre a veces tiene pues pisa callos, ¿no? Entonces, evidentemente, quienes nos dedicamos a la comunicación, a pesar de que tenemos la libertad de poder expresar lo que nosotros pensamos a través de los medios de comunicación, pues a veces nos autocensuramos porque sabemos que hay una consecuencia del otro lado, ¿no? A veces, en el hecho de hacer un señalamiento de corrupción y demás, es evidente que va a haber una reacción. Entonces, esa reacción a veces también genera conflictos en los periodistas. Nada más hay que decirlo que, por ejemplo, el año pasado, en México hubo 17 periodistas asesinados. Entonces, México es un país complejo para poder hacer el ejercicio de la libertad de prensa y obviamente, por consecuencia, de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en este año llevamos 2 o 3. Entonces, sí es una situación compleja, ¿no? Sí, de hecho, siempre a través de la historia la libertad de prensa ha tenido sus obstáculos. Sí. Y esta parte que señalas de que México es un país donde el ejercicio periodístico es complejo y complicado también, es muy cierto, ¿no? Creo que las estadísticas señalan por ahí que estamos entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo, solamente detrás de Irán o de Siria, países que están en conflicto, que están en guerrillas internas y externas, y México, que es un país que no representa una guerra civil, cuando menos formalmente hablando, nos encontramos en esta condición, ¿no? Que digamos, crudo, podríamos decir, lo que es esta realidad para nosotros. Sí, entonces es eso, ¿no? Sí tienes el derecho, es un derecho, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero tiene sus condicionantes, ¿no? Tiene sus riesgos. Ajá. De tal manera que entonces uno tiene que tener en el ejercicio periodístico, que a veces se parecía ser tan fácil y que mucha gente a veces no lo valora, uno cuando habla frente a las cámaras o habla en los micrófonos de la radio o en las redes sociales, pues procura, ¿no? Siempre tener cuidado de decir las cosas de manera certera. No tanto primero que nada, sí, hay una responsabilidad, ¿no? Siempre he pensado como esta frase que decían de Spider-Man, de que todo poder siempre hay que tener una responsabilidad. El periodismo es igual. El periodismo precisamente hay que tener una gran responsabilidad. Y ahí entraríamos después en otro tema, que es esto ahorita que hablaste de la evolución de la tecnología. No sé si tanto de los contenidos, porque ahí habría que hacer una disyuntiva, considerando que las redes sociales han irrumpido de manera impresionante en el mundo contemporáneo. Sin embargo, yo creo que nos han rebasado y de alguna manera entonces ahora se confunden las redes sociales con el periodismo. Y no, o sea, lo que pasa es que es una gran ventana de oportunidad donde todo el mundo puede expresarse, donde todo el mundo puede escuchar, pero no todo el mundo hace periodismo en las redes sociales. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Saber distinguir quién dice realmente tiene credibilidad, quién dice las cosas con habiendo recurrido a fuentes informativas, habiendo recurrido a la certeza de los hechos y no estar especulando, inventando y haciendo mitotes y chismes que lamentablemente hoy en las redes sociales pues está inundado, ¿no? Entonces eso es otro desafío de los medios de comunicación, ¿no? Que luego dicen, no, es que el periodismo va a desaparecer porque pues ya todo el mundo puede tomar una foto y la cámara y un hecho así crudo como es, ¿no? Pero no es tan sencillo porque a veces se descontextualiza, ¿no?
y a veces se hacen ediciones, hay mucha fake news, y entonces yo digo que al contrario, yo creo que en este mundo en el que estamos inundados de información, el periodismo serio, el periodismo de verdad, cobra una importancia mucho verdadera, mayor, ¿no? Sí, mucho mayor, porque obviamente son garbanzos de a libra. Imagínate nada más que todo el mundo puede decir cosas, chismes, mitotes, pero tú como periodista tienes la responsabilidad de decir la verdad, de realmente cerciorarte de las cosas, ¿no? Raimundo, ¿y cuál sería el panorama que tenemos ahorita en Baja California Sur hablando de libertad de prensa? ¿Tú consideras que hay una libertad de prensa real en Baja California Sur? Sí hay libertad de prensa, siempre la ha habido, ¿no? El problema es, volvemos al tema de las condicionantes. Hay condicionantes, decimos, formales, establecidas desde el punto de vista jurídico, pero también hay condicionantes de carácter fáctico. Entonces, pareciera que no, pero tú cuando escribes, cuando hablas, sabes, insisto, en que vas a tocar intereses y siempre va a haber una reacción. Entonces, aun cuando existe esta libertad, que eso es innegable que la hay, pues tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, a veces los periodistas caemos en la autocensura, eso es una realidad, o en la censura, a veces en la coacción. Por ejemplo, se dice, ¿no?, que los medios de comunicación en muchas ocasiones, no sé si en Baja California Sur, pero en otros lugares, lo que sucede es que reciben, por ejemplo, propaganda o pagos de publicidad. Y si el medio de comunicación no es congruente con lo que en ese momento una autoridad quiere expresar, pues obviamente sí, aunque no lo manden a aprender o a golpear, pues la coacción comienza cuando, por ejemplo, cortan publicidad, ¿no? Esa es una manera, es una forma. Entonces son situaciones que a veces no se notan, pero que son reales. Y te lo digo porque, por ejemplo, yo lo he vivido en medios nacionales, trabajo en La Jornada, y siempre ha sido difícil, ¿no? Poderse expresar libremente. Tan es así que pues todavía tenemos 2 compañeros por ahí que fueron asesinados en el 2017, a Miroslava Bridge y a Javier Valdés, y aun cuando sus asesinos ya fueron capturados, los sicarios, los autores intelectuales no han aparecido. Entonces eso te habla de impunidad, ¿no? Entonces hay una justicia a medias. Entonces esos son los riesgos del periodismo. En Baja California Sur también tenemos lamentables sucesos, el hecho de que le pasó a Max Rodríguez, por ejemplo. Entonces de repente se nos olvida, y yo creo que estas cosas son las que no se nos deben de olvidar. Y cuando decimos, no, es que se puede expresar uno de cualquier manera, sí, pero existe siempre un riesgo. Y a veces no se valora de parte de la sociedad. Y no, es que los periodistas no quieren decir las cosas. No, sí se dicen, o sea, sí puedes tener hasta la información, pero pues obviamente tienes que medirle el impacto, ¿no? Entonces, sí, no es tan... Y a veces tan tu simple, integridad, ¿no?, física y la de tu familia. Pero Claro. vamos a despegarnos tantito, Raimundo, vamos a hacer un corte comercial, vamos a continuar con esta parte que era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Qué características tú ves que pueden de alguna manera cortar o coaccionar la libertad de prensa? Sí. Pero lo vemos regresando al corte. En un momento regresamos. Trabajamos para mejorar las condiciones de las escuelas en Baja California Sur. Por ello, hemos rehabilitado 29 aulas y construimos una nueva telesecundaria en Comondú. Hemos entregado mobiliario y equipo, todo con una inversión de más de 129 millones de pesos. Son acciones que ayudan a educar para transformar. Gobierno del Estado, Baja California Sur. Hace más de 20 años, la demanda de la ciudadanía por conocer las acciones del gobierno y participar en los asuntos públicos dio origen a una institución del Estado mexicano al servicio de todas y todos. El INAI, Un organismo constitucional autónomo que garantiza tus derechos, acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial. un aliado de la sociedad que rinde cuentas. La transparencia fortalece la democracia. Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx. El Gobierno de Baja California Sur trabaja por tu movilidad. Comprometidos en avanzar, rehabilitamos el crucero de la carretera transpeninsular y el bulevar Camino Real. Rediseñamos el área peatonal. Construimos isletas de protección y cruces peatonales bien señalizados. Colocamos volardos para seguridad de peatones ante un posible impacto directo de vehículos. Mejoramos el área de rodamiento y colocamos alumbrado público nuevo. Así, trabajamos en brindar movilidad segura para todas y todos. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. La violencia
violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para ello, y en coordinación con diversas instancias del Gobierno federal y estatales, se han construido 9 proyectos que facilitan la llegada a la IFA y continuamos con la ampliación del tren suburbano. Con esta amplia red de vialidades, acercamos el IFA a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Daniela y Estrella tienen para ti temas de actualidad, tendencias, moda, tecnología, entrevistas, música y más. ¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0? Puedes solicitar la información al SAT. El 1 de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sat.gov.mx o llama a Marca SAT al 5562 72 27 28, opción 3. Gobierno de México. Hablemos de todo. Continuamos en Hablemos de Todo, ya vamos para el segundo cuarto de este espacio. Recuerda que este es tuyo, aquí dialogamos todos los martes por las noches con diferentes temáticas, algunas polémicas, otras sociales, otras más amenas, pero siempre buscando que tenga usted un provecho sobre esta conversación. Hoy nos encontramos con el periodista Raimundo León, estamos hablando sobre la libertad de prensa. Ya nos estaba platicando él un panorama de lo que es la prensa en México, algunos factores que intervienen con los que se relaciona. Algo que ya nos estaba contestando antes de que hiciéramos la pregunta y le quedamos de continuarle sí. Ya regresando al corte comercial, es qué elementos se enfrenta a veces el periodismo, quizás el que es independiente, quizás la empresa, que de alguna manera no le permiten realizar la libertad de prensa con tanta facilidad, ¿no? Esa sería la pregunta, Raimundo. Sí, uno de los factores que intervienen, obviamente, además de que pues tengas el marco jurídico para que puedas ejercer tu libertad de expresión, pues es también el marco económico, ¿no? O sea, es decir, los medios de comunicación no dejan de ser negocios. Sí. Entonces, poder subsistir en un mundo tan competido en la actualidad con la incursión de las redes sociales, pues es mucho más, se ha vuelto todo un desafío para los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación independientes. Los medios de comunicación grandes, hablemos de Televisa, de Televisión Azteca, pues tienen otros negocios, ¿no? Grandes negocios, ¿no? Televisión de paga, dependen de otras fuentes de financiamiento. Los medios de comunicación independientes no. La mayor parte dependen básicamente de presupuestos gubernamentales, es una realidad. Ciertamente por ahí hay casos aislados, ¿no? Que ahora pues estas plataformas pagan porque tienen una gran cantidad de usuarios, pero son los menos. En la realidad, la gran cantidad de medios de comunicación en la actualidad que están incursionando en las redes sociales y que también ya esos grandes consorcios que se habían mantenido hasta cierto punto en resistencia, pues también incursionaron en las redes sociales, pues ahora ya compiten ahí, ¿no? En la gran autopista de las redes sociales. Entonces es complicado y eso también ha generado también una situación, no sé si de evolución o de involución, ¿no? Muchos de los medios de comunicación grandes también, incluso los grandes les ha impactado, ¿no? Como el New York Times, como el Washington Post, han tenido que correr plantillas de trabajadores, de tal manera que, por ejemplo, el Washington Post y el New York Times han desaparecido la mitad de su plantilla porque han entrado a las famosas plataformas en línea y han sustituido los medios impresos, de tal manera
Que entonces, uno se preguntará, ¿qué pasa con los periodistas que son despedidos? Pues los periodistas que están siendo despedidos comienzan a buscar sus propios, la propia manera de subsistir, y se generan estos blogs, ¿no? que ahora proliferan también, y que los medios de comunicación nos hemos convertido, de ser empleados de grandes consorcios, nos hemos convertido en autoempleados, ¿no? Entonces somos básicamente blogueros, muchos de nosotros, les llamamos freelance, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que está aconteciendo en la actualidad en los medios de comunicación, no solamente de México, sino de todo el mundo. De tal forma que, pues todavía esto yo creo que se va a ir atomizando más, ¿no? Cada vez, y especializando más, porque la única salida que tienen los medios de comunicación ahora ante tanta competencia es que también te tengas que especializar, ¿no? El periodismo, hay que decirlo también, no solamente es política, no solamente es deporte, no solamente es espectáculo. Hay ciencia también. Hay ciencia, hay muchas ramas, ¿no? Que yo creo que hacia allá va. Y ahora hay un tema interesantísimo que va a ser la inteligencia artificial, ¿no? Ya vemos que esa es otra parte de la competencia que va a haber, pero donde finalmente hay que verlo de una manera positiva, ¿no? Yo creo que como medios de comunicación tenemos que adaptarnos, tenemos que ser más profesionales, y yo creo que aunque los medios de comunicación estamos, la tecnología está avanzando demasiado rápido, donde sí hay un rezago, y yo lo sigo, un estancamiento, es en los contenidos. Porque, ¿qué pasa? Ahora dicen, no, es que hay influencers, ya hay periodistas. Platicábamos en el corte, ¿no? Sí. Y se confunden, no es que los influencers sí dicen la verdad, y dicen, a ver, hay que ser, eso no es tan real, ¿no? O sea, los que nos dedicamos a esto, que tienes una formación, sabes que tienes que tener ciertas características a la hora de presentar la información, ¿no? Como tener una fuente informativa, como tener un hecho real, como tener la oportunidad, la veracidad, la comprobación de los hechos, argumentar tus opiniones. Y no necesariamente en las redes sociales sucede siempre eso. Un influencer, por ejemplo, pues yo los he escuchado que incluso sacan noticias de las noticias, ¿no? Entonces empiezan a hacer opiniones del trabajo de los verdaderos periodistas, y luego de repente los distorsionan o comienzan. El ejemplo más claro que acabamos de ver fue el del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ¿no? Que ya muchos le decían que tenía un infarto cerebral, y él mismo salió a cámaras a decir es que tenía COVID. O sea, y se dijo, a lo mejor de una manera un poco tardía, por parte de las autoridades salieron a decir, bueno, lo que tenía el presidente, pero antes de eso ya se estaban especulando demasiadas cosas. Lamentablemente, ahí sí, influencer y periodistas con blasones, que ya tienen muchos años en los medios, pero con tal de ganar la información, con tal de ganar likes, que yo es lo que digo, o sea, este asunto no es de likes, este es el asunto del periodismo, tiene que ser, ¿tienes la información o no tienes la información? No puedes estar especulando, ni puedes estar pensando en que con tal de tener likes, yo voy a inventar cualquier cosa, ¿no? Y de repente comienzan a escuchar cosas inverosímiles, cosas rarísimas, ¿no? Entonces, ya todo mundo se siente dueño de la verdad, cuando la verdad es una sola, o sea, y los hechos son tal cual, y el periodista tiene la obligación de tener ese respeto hacia lo que realmente tú puedes palpar, y no siempre en las redes sociales sucede eso, ¿no? Y bueno, quienes no se dedican al periodismo, pues a lo mejor lo puedo entender, no justifica, pero sí puedo entenderlo. En el caso de los periodistas ni lo entiendo ni lo justifico, ¿no? O sea, porque tienes una formación y tú sí tienes que, de alguna manera, aclarar las cosas, pero es a veces, y por eso siempre se dice ahora, ¿no? A la gente que está en redes sociales y que busca información, pues tienes que buscar realmente contrastar información 2 o 3 veces para que tú puedas tener realmente la versión más clara de las cosas, ¿no? No irte a la primera porque pues es complicado, ¿no? Y además las damos por hecho, ¿no? Está esa gran ventana de información en donde encontramos esta noticia, encontramos aquella, y a veces ni siquiera leemos la noticia completa, leemos el titular. No, ahora ya hacen y así ya estamos opinando, móvil, ¿no? en la parte de abajo. Ajá, te pasas a la siguiente y ya opinaste a la siguiente y no entraste a ver realmente de qué trataba. A veces también la noticia puede resultar engañosa con el titular y tú estás comentando, argumentando y das por hecho esta verdad, cuando todos nos creemos dueños de la verdad, y la compartimos con el vecino, con el amigo, con la hermana, y de pronto se expandió la información y se cree que es una realidad, que es una verdad, pero no la es. A ver, Héctor, tú dime,
¿qué puedes tú expresar en 15 segundos? Que, por ejemplo, es lo que comenzó a manejar TikTok, ¿no? O en una foto que te permite Instagram. ¿Qué tanto puedes tú realmente dar a conocer cuando hay hechos verdaderamente complejos, ¿no? Ahora, hay otra situación, lo vemos con situaciones como las que pasan en Europa, ¿no? Esto de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Que para mí es más una guerra civil que una guerra entre países, pero bueno. La realidad es que pues también te vas a encontrar con el otro tema que está inmerso en los medios de comunicación, que es la manipulación de la información. Así es. ¿No? O sea, la verdad, dependiendo de quién es la fuente, ¿no? Quién te lo está diciendo, y ahí el periodista tiene que ser muy claro también. No es lo mismo, por ahí hay una versión de que, por ejemplo, alguien que está viendo la ventana, ¿no? Y está viendo llover y se asoma y dice, es que está lloviendo. No, el periodista no puede decir es que está lloviendo. El periodista tiene que salir y cerciorarse si está lloviendo o no está lloviendo. Y esa es la situación en la que... Palpar el agua, ¿no? Claro, palpar el agua. Esa sí es la obligación de los medios de comunicación. Y cuando hablamos de la libertad de prensa, sí, la libertad de prensa, pero también volvemos al tema de una responsabilidad más allá de solamente tener esa libertad. O sea, esto es... Cuando te hablas de profesionalismo, cuando no hablas de profesionalismo, pues sí, tú puedes... ¿Y tú cómo ves esta parte, Raimundo? Ya que tocaste el tema de Europa, ahí en Europa hay medios, agencias de noticias rusas que simplemente dejaron de tener difusión, se les coartó ahí el Sputnik. El Sputnik, por ejemplo. En Estados Unidos no. Y entonces, ahí, ¿cómo ves esta parte? Censura total. Entonces, cuando hablamos... Porque ellos tienen el argumento de que estos medios intentan manipular a la población. Y cuando hablamos de un país muy democrático, como dicen en Estados Unidos, somos muy democráticos y como somos España, muy libres. Como Francia. Y todo este bloque occidental, y de repente no permites que una agencia oriental, como en este caso de Rusia, emita su información y la puedas contrastar con la información del país, en este caso Estados Unidos o Europa del del occidental, pues entonces no hay, ¿dónde queda este tema de la libertad de prensa? Pues realmente ahí queda como una falacia, ¿no? O sea, queda en entredicho, esa es una realidad. Entonces es donde yo digo, híjole, uno tiene que contrastar. Lo bueno es que en el caso, por ejemplo, de México, sí, por ahí escuchamos, y eso que fue una decisión acertada del presidente de la República, el permitir que la agencia Sputnik siguiera trabajando, ¿no? Cuando en otros países se le bloqueó, se le puso un muro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que evidentemente no puedes tú tener la verdad completa porque tienes una versión y no te van a conocer la otra versión. Entonces yo creo que ahí es donde también entra la parte del periodismo, donde tienes que tener varias versiones, el poder contrastar, el tener una información más completa, equilibrada, decimos, y que hace que tú tengas un mejor juicio de las cosas. De otra manera, pues simplemente estás recibiendo información sesgada y muchas veces eso genera opinión, y esa opinión pues evidentemente pues es la que de la información que estás consumiendo te dan a consumir, y entonces tú te vas con la finta y al rato estás diciendo barbaridad media cuando ni siquiera tienes la información completa. Entonces lo importante es que como prensa, la prensa internacional, ese gran desafío y el gran reto es que realmente seamos democráticos y que realmente podamos en todos los países del mundo conocer la información de las distintas fuentes informativas, ¿no? Y aquí es donde viene lo complejo, porque imagínate, te puedes confundir con el influencer, te puedes confundir con el periodista local, de pronto te vas a un medio un poquito más, digamos, más grande, pero cuando hablamos de una prensa ya internacional en estas condiciones, limitando, malversando información, ahí es donde tú dices, bueno, ¿y cómo le hago, no? Por eso tienes que también como ciudadano darte la tarea de investigar a detalle la información que estás consumiendo. Vamos a irnos a un corte comercial, ahorita regresamos con ustedes, en un momento continuamos aquí en Hablemos de Todo. Ahora ya sé, con Marjorie Lozano, miércoles de 10:30 a 11 de la mañana. A través de la señal que nos une, redes sociales y Canal 8. Presenta tu declaración anual 2022 de personas físicas. Tienes hasta el 2 de mayo. Solo necesitas RFC y contraseña o e-firma. Si tienes dudas,
Comunícate a Marcasat al 5562 72 27 28. Para mayor información, ingresa a sat.gov.mx. Contribuimos para transformar. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Tienes 15 años o más y no has terminado tu primaria o tu secundaria? ¿O te gustaría aprender a leer y a escribir? El Instituto Estatal de Educación para Adultos en Baja California Sur te invita a que nos acompañes en el programa de televisión Transformando Vidas, donde te proporcionaremos asesorías educativas, convocatorias, historias de éxito y toda la información relevante. Todos los jueves, en punto de las 4:30 de la tarde, no te lo pierdas. En Baja California Sur, la educación nos une. Conoce el nuevo campus virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuestra oferta académica es 100% gratuita y te ofrece cursos, diplomados, especialidades, maestría en Derecho Electoral, maestría en Ciencia Política y doctorado en Derecho Electoral, certificados por la Secretaría de Educación Pública. Obtén ahora mismo tu matrícula eje en campusvirtual.te.gov.mx. Escuela Judicial Electoral. Educamos para la democracia. Este 5 de mayo, conmemoramos el 161 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. Este hecho se convirtió en el símbolo de soberanía nacional, contribuyendo a la construcción de la identidad del pueblo mexicano. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la patria! Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La gran fuerza de México. Gobierno de México. Sud California Hoy, con Joel Trujillo González. Escúchalo por 99.1 FM y 1050 de amplitud modulada, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. La radio de Sud California y las redes sociales, las señales que nos unen. Ya estamos de regreso, no nos fuimos, aquí nos quedamos en el corte comercial, continuamos hablando de este tema, la libertad de prensa, que nos está dando mucho para platicar. Está interesante la plática aquí con Raimundo León, nuestro compañero periodista invitado el día de hoy, que nos está exponiendo muy bien este tema para que nosotros nos demos una idea de todo lo que conlleva la libertad de prensa, qué tiene que ver con la democracia, qué tiene que ver con los desarrollos políticos, sociales de la sociedad, bueno, en general. Vamos a platicar con él un poquito más, pero también le anuncio que viene en el último cuarto el profesor Rubén Olachea con la sección de cine La Pijamada, así que no se despegue de aquí de Canal 8, continuamos con más. Recuerde, también estamos ahí en redes sociales, en la cuenta de Facebook, el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Vamos a continuar entonces. Raimundo, ya nos queda este último cuarto para platicar sobre este tema, la libertad de prensa. Como estamos hablando también de que es una ventana grande, de que puede ser confusa, de que puede ser compleja. Como ciudadanos, bueno, primero como periodistas, ¿cómo colaboramos o cómo aportamos para que la libertad de prensa, en la medida de lo posible, marche, ¿no? Lo mayormente posible que se pueda, libre? Pues tenemos que ser muy responsables. Primero que nada, entender y cuidar mucho esa libertad, ¿no? Entendemos que ha costado trabajo. No siempre fue así, no siempre se pudo expresar. Te hablemos de los tiempos del medievo, de la Santa Inquisición y todas esas cosas, donde era muy complejo, ¿no? El que tú pudieras expresar tus ideas de manera tan libre, ¿no? Y me acuerdo ahorita de ese tema de Galileo Galilei, ¿no? Que decía algo y bueno, ya luego le estaban censurando y castigando y bueno. Ejemplos a lo largo de la historia hay muchos de esa censura, ¿no? De una censura incluso hasta de características fatales. A lo largo de la historia pues se ha evolucionado a una mayor libertad de pensamiento y una mayor libertad de expresión y a llegar a la libertad de prensa. Sin embargo, entendemos que la libertad de prensa pues tiene nuevos desafíos. Lo platicábamos ahorita, este tema de la gran cantidad de información que se maneja a partir del Internet y de las redes sociales y de la gran cantidad de plataformas que existen y toda la información
ese cúmulo de información que se va generando y que ahora ya no solamente la proporcionan los periodistas que teníamos antes la oportunidad de tener los medios masivos de comunicación convencionales, ¿no? Radio, televisión, la prensa. Hoy con las redes sociales prácticamente este acceso a la masividad está en manos de cualquier ciudadano común y corriente. Desde el cuarto de su casa puede estar transmitiendo a nivel internacional cualquier cosa. Y puedes tener 10 años, puedes tener 70, 80. Así es, entonces no hay límites. Pero vamos, o sea, esa es una situación, por eso decía que hay que dividir entre la libertad de expresión, que se pueden expresar, y que aparte no está tan regulada, en algunos países está más regulada que en otros, y la libertad de prensa. Digo, la libertad de prensa ahí está, pero es una libertad condicionada, insisto, a esta situación de intereses de carácter local, de carácter nacional, de carácter internacional, e incluso de carácter personal, ¿no? Porque obviamente pues también en esta situación de la libertad de prensa pues también se atraviesan las ideologías y se atraviesa la política y se atraviesan muchas cosas que obviamente influyen en los mensajes que se dan a los medios de comunicación o más bien al público que consume, ¿no? Que en este caso a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales. Entonces, sí hay que cuidar la libertad de prensa, sobre todo los periodistas, hacer uso responsable en la búsqueda de la verdad. Yo siempre he dicho que cuando te preguntan, oye, ¿cuál es el mejor periodismo? El que busca la verdad. O sea, no tienes que andar buscando el sesgo. Me hablan de repente algunas personas, ¿no? Es que ahora tienes que tener, ¿no? Periodismo militante. No, el periodismo militante para mí no existe, es propaganda, es activismo y está bien, se vale. Pero el periodista no puede ser activista de un partido político, no, tiene que ser lo más plural posible, lo más tolerante posible, lo más equilibrado posible y decir al final de cuentas su eje tiene que ser la verdad, no es otra cosa. Ahora, van a decir es que la verdad se interpreta desde distintos ángulos. Desafortunadamente o afortunadamente sí, porque volvemos a que nosotros nacemos con una carga ideológica, vivimos en contextos ideológicos distintos. No es lo mismo un periodista que ve las cosas desde Rusia a como las ve un periodista desde Estados Unidos o como las vemos desde México. Y nos vamos quedando con las versiones que nos da cada quien. Y es lo que decíamos ahorita, ¿quién te la da? ¿Consumiste la información de Sputnik o conseguiste la información de CNN? ¿A quién le crees? Lo ideal sería que tú como periodista salgas y lo observes, ¿no? Eso sería lo ideal, porque tú vas en la búsqueda de la verdad. Pero es muy complicado. Sin embargo, tienes que apegarte lo más posible a esas situaciones, ¿no? Fuentes informativas, hechos si puedes cerciorarte de ellos. Y si no, ya estamos hablando de nivel internacional. A nivel local sí lo puedes hacer. A nivel local el periodista tiene todavía que recurrir a la reporteada, ¿no? A entrevistarte. No solamente quedarte a veces con las versiones que te dan por la radio y televisión. Y lo que está sucediendo ahora también es que, y sí me parece un poquito delicado, es que mucha de la información que se maneja en las redes es a partir de muchos comentaristas. Ya todo el mundo es comentarista y hacen pedazos a los comunicadores. Cuando los comunicadores van a los hechos, observan, escuchan, trabajan y después son despedazados por acá en juicios sumarios a través de las redes sociales porque un cuate desde un cuarto dijo que él no estaba de acuerdo con que ese periodista, y el problema es que sin argumentos lógicos a veces, ¿no? Sí, pero aparte los linchan y entonces tú ves en las redes sociales los comentarios contra un comunicador, no sé, Ciro Gómez Leiva, el que tú me digas, pues prácticamente poniéndole en riesgo. Y hay gente que ya se ve hasta hostigada, acosada, con temor por decir las cosas, ahora ya no solamente por los poderes fácticos grandes, sino incluso por el mismo público usuario de las redes sociales, ¿no? Porque hay cargas de información, hay cargas de mensajes que se van quedando en el imaginario de la gente y la gente se enoja. Y al rato ya ve al periodista, está pasando, ven al periodista como si fuera un enemigo público número uno, cuando el periodista no está haciendo otra cosa más que informar. Ahora, que hay periodistas también con sesgos, es cierto. Pero es ahí donde digo que hay que insistir en el tema de la responsabilidad. Los periodistas tenemos que ser responsables, tenemos que ganarnos la credibilidad diciendo las cosas como son.
Entonces ya el juicio lo tendrá efectivamente el público. Pero pues es un tema muy, muy complejo, ¿no? Entonces, y vámonos con el público, porque la mayoría de nosotros no somos periodistas, somos personas, usuarios, somos consumidores de programas como estos, de los espacios noticiosos. Y nos queda un poquito menos de 2 minutos, Raimundo. Me llama mucho la atención esta parte, ¿no? Tengo fe de que sí hay un punto en común donde todo el mundo puede decir, oye, eso es discriminación, ¿no? Partiendo de ese juicio objetivo, partiendo de hechos, de datos oficiales, de contrastar, pues el periodista hace su labor. Pero desde la otra parte también hay una responsabilidad que no se toma y que debería de estar ahí también, ¿no? O sea, los ciudadanos también deberían de revisar este tipo de, por ejemplo, de comentarios que hacen eco en otras personas y que se forma ese concepto imaginario que tú bien señalas y que termina por mermar la verdad. Pero hay que aprender a consumir, ¿no? También. Esa es la parte de Raimundo con la que vamos a cerrar entonces. ¿No? O sea, establecer nuestros propios filtros de información, es decir, siempre poder contrastar la información y no irte a la primera, no irte con la finta, ¿no? Y entonces sí, generarte tú un juicio a partir de distintas versiones. Vas a llegar a un punto en el que tú vas a poder solo discriminar este cuate cuando dice las cosas, o este medio de comunicación cuando dice las cosas es más acertado o tiene más certeza que los demás, ¿no? Y poco a poco tú vas a decir, bueno, este cuate es más creíble. Por eso hablaba de la credibilidad. La credibilidad es muy importante. Y entonces eso va a permitir que tú tengas juicios de valor más claros, de que no te vayas fácilmente con los comentarios de cualquier gente que esté hablando en las redes sociales y le pongamos un freno a este chismerío, a estos mitotes, a estas suposiciones, especulaciones, a esta desinformación que le está haciendo muchísimo daño a las redes sociales, muchísimo daño al periodismo, muchísimo daño a la propia sociedad y a la democracia, porque la democracia es eso también. O sea, sí, es valioso que todo el mundo tenga acceso a la información, que todo el mundo tenga la posibilidad, por ejemplo, en el caso de las elecciones, de votar, pero si tú tienes información sesgada, si tú tienes la información con coraje porque ya te hicieron enojar con información falsa, pues entonces a la hora que vas a votar no votas con claridad. Entonces es importante por eso que tengamos cuidado qué es lo que estamos consumiendo desde el otro lado de la pantalla, ya sea la televisión, ya sea un micrófono o ya sea los móviles, ¿no? Ahora que pues es que ella la hacen así con estos teléfonos celulares, donde, por cierto, ya no se informa, a veces se dan datos telegrafiados, ¿no? 15 segundos, o sea, yo me quedo mucho con eso. No puedes hacer mucho con eso. Sorprendente. Sí. Raimundo, gracias por estar con nosotros. Esa es la recomendación. Hay que ser autocríticos también con lo que vemos por ahí, no solamente irnos con el juicio, hay que de verdad darnos la oportunidad de analizar. Raimundo, gracias por haber estado con nosotros. Pues es un placer que has estado aquí, creo que la segunda vez. Sí. A ver si te encontramos de nuevo más adelante. Un placer, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Estamos platicando con Raimundo sobre la libertad de prensa. Nos vamos al corte comercial y regresamos ya con el profesor Bueno Lachea para hablar de cine. No se despegue. Con la instalación y puesta en operación de 4 arcos de monitoreo vehicular, Baja California Sur hoy cuenta con 8 sistemas de monitoreo, equipados con tecnología de vanguardia, lo que ha permitido la localización de 17 unidades. Con acciones como esta, trabajamos para garantizar tu seguridad y la de tu familia. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Hoy, el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta. Con responsabilidad, honestidad e independencia, refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección. Resumen informativo con Ana Merlos. Escúchala por 99.1 FM y 1050 de amplitud modulada de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. La radio de Sud California y las redes sociales, las señales que nos unen.
¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? A mí ni me vean. Ustedes me invitaron, ¿eh? ¿En serio no traen? Si tienes celular, paga con Codi. Busca Codi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Si tienes celular, usa Codi. Trabajamos para mejorar las condiciones en educación. Al día de hoy, hemos entregado 64 plazas, 41 iniciales, 18 internas y 5 de trabajo social. Con ello, reafirmamos el compromiso con las y los trabajadores de las escuelas en nuestro estado. Con acciones como estas, avanzamos en la transformación de la educación. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues, no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Ya regresamos, hablemos de todo, estamos entrando al último cuarto, ya estamos listos para hablar de cine, así que no te despegues. Tenemos aquí a mi izquierda al profesor Beno Alachea. Vamos a hablar de esta película que se llama Nómadas, que proyectó la Cineteca Nacional, también TV UNAM. Profesor, pues nos trae una propuesta diferente, ¿no? No es de una plataforma como ya nos estamos acostumbrando. Platíquenos qué tiene esta película especial que la recomienda enteramente. Sí, Nómadas es un lujo para la vista y tiene una característica muy especial que yo creo que ya hacía falta. Es un documental sobre la naturaleza, pero se centra específicamente en la diversidad natural de ecosistemas en México. O sea, no sale del país. Que estamos hablando de uno de los ecosistemas más importantes en el mundo, ¿no? También México tiene su buen lugar en ese tema. Es el número 4 en biodiversidad. México es muy recomendado como destino turístico para amantes de la naturaleza, gente que le gusta explorar, ver a los animales de cerca, convivir, acercarse, no tocar si se los piden, ¿no? En el caso de las ballenas, acercarse, pero no de una manera invasiva, como es el caso de los flamingos o los flamencos. Entonces, como nuestro país es tan bello, ¿verdad? Esta silueta única que tenemos de dos grandes penínsulas en los extremos, a los costados, digamos, ¿no? En el Mar Caribe, la península de Yucatán. Y en el Pacífico. Y en el Pacífico con el Mar de Cortés. O sea, México es un lujo a la vista también, ¿no? Porque hay distintos mares, golfos, el Golfo de California, el Golfo de México, el Océano Pacífico, el Mar Caribe. Entonces, hay nieve, hay selvas, hay bosques, sí, hay ¿verdad? desiertos. Hay desiertos y en todos esos hay una... pues aquí estamos viendo. Por ejemplo, aquí vemos que hay festivales de cine ya dedicados por completo a lo ambiental, ¿no? Que es un activismo, es un periodismo muy científico, muy tecnificado. Y pues son imágenes bellísimas. ¿Por qué? Porque su joven director, el mexicano Emiliano Rupra, que tiene un apellido hindú y tiene por su padre y tiene una mamá italiana. Entonces este mexicano Emiliano Rupra pues es un director talentosísimo que ha trabajado ya para National Geographic, para el Museo Smithsonian y también o Smithsonian, como quieran pronunciarlo. Aquí vemos las imágenes de Emiliano Rupra, ¿no? Yo digo que es una versión hindú de Luis Miguel. Tiene unos ojazos, ¿no? Unos ojos impresionantes de expresivos y así de talentoso, ¿no? Porque donde pone el ojo, pues pone, por ejemplo, hace lucir a los animales como personajes de película. Por ejemplo, vemos esta foto, esta silueta magnífica del flamingo, y cómo están las crías, y además nos va contando, yo que tuve el privilegio de verlo, de escucharlo, por ejemplo, me llamó mucho la atención la voz tan melodiosa, la voz femenina que va narrando estas historias
maravillosas de cómo hay flamingos que mueren, los bebés. ¿Por qué? Porque los papás reconocen a sus crías. Entonces, si el papá, si la mamá mueren en el trayecto por alguna cosa, alguna desgracia, ese pequeño bebé tiene que alimentarse de las sobras y a veces son víctimas de las aves de rapiña que ahí acechan. O sea, es un lenguaje poético y crudo a la vez, ¿no? Que nos demuestra no la moralidad, eso ya sería la visión humana, sino pues las desavenencias que la misma naturaleza da. También hay animales muy simpáticos, muy bellos, porque la descripción del documental dice, se centra en ballenas, tortugas y flamingos, pero no es así. O sea, cuando ves el documental, ves que está, miren, cangrejos. Sí, pues es bellísimo, como, por ejemplo, nos narran animales que son mexicanos endémicos. Yo no pude, que es pariente del mapache, picutí, algo así, es hermoso. Y la voz melodiosa a la que me refería es la de Sasha Sokol, la famosa cantante, modelo mexicana, que alguna vez fue miembro de Timbiriche, yo creo, ¿verdad? Ahora, Sasha, ella es una voz excelente, de una calidez que sientes. Este es el espectáculo maravilloso de las mantas. Ahí nos enteramos muchísimas teorías, explicaciones de por qué esos rituales de saltos, que a veces llegan a alcanzar la altura de 3 metros, los saltos de las mantas, que la teoría aquí que maneja el documental es que es una manera de cortejo, porque los machos son los que han detectado que son únicamente los machos quienes dan esos saltos y generan un ruido, y ese ruido es muy apreciado en temporada de apareamiento. Y luego también es un misterio dónde van a aparearse, a tener las crías. Sí. Hay muchos misterios todavía por resolver. También el por qué las mariposas monarca vuelven al mismo árbol de su origen o de sus ancestros, así como las tortugas, ¿no? Vuelven regresan a morir al lugar donde nacieron. Es un verdadero desafío científico, y pues creo que también ahí encierra muchos misterios que en el ser humano, espectador de estos fenómenos maravillosos, gracias a este documental, es lo misterioso que se enlaza con lo espiritual y lo poético, ¿no? ¿Cómo es posible que estos animales tengan esta memoria ancestral? ¿Y cuál será el mensaje que nos están dando? Pues para todas las personas creyentes en una dimensión espiritual, seguramente hay un porqué, ¿no? O sea, ¿por qué la vuelta a los orígenes, al lugar mero de nacimiento? ¿Qué poder tiene el olfato y la vista para recordar específicamente ellos que navegan por grandes corrientes marinas a distintos países, ¿verdad? Sabemos que las tortugas van a dar a Japón gracias a las corrientes que surgen aquí en el Golfo de California. Entonces, todas las tortuguitas que afortunadamente la hacen y llegan hasta el Japón, pues tristemente allá son devoradas, o sea, se permite, ¿no? Que sean alimento. Y en cambio aquí en Baja California Sur se promueve mucho, ¿no? Que la veda para que la gente ya no las consuma, y paradójicamente van a dar a otros países donde sí. Este documental es bellísimo y su decisión es bastante nacionalista, ¿no? De concentrarse en México, pero no es ningún chauvinismo, no hay un sentido panfletario en lo absoluto. Lo que sí dice el director es que el público le demandó, ¿y por qué no eres más político? O sea, ¿por qué no te lanzas a decir, oye, tenemos que hacer esto para conservar estos tesoros, no es posible que se nos vayan? Entonces dijo, calma, dice el director, que es muy joven, a estos espectadores tan críticos que me han demandado, que me han solicitado un punto de vista un poco más crítico y político, pues les digo que estoy preparando un segundo documental donde ya viene esa voz que querían escuchar. En este primer documental, Nómadas, se contenta con presentarnos de una manera bellísima, o sea, los valores estéticos y técnicos, los lentes que se han usado son de gran calidad. Entonces, no tiene
nada que reprochársele en cuanto a la pureza de las imágenes, el cuidado de los colores, es bastante preciosista y muy a tono con todos los usuarios, espectadores de Discovery Channel, de National Geographic y de otros. Entonces, ha cosechado premios en los festivales de este género en el mundo. El director, cuando le hicieron la entrevista por parte de Cineteca y UNAM en Unión, él estaba presentando este trabajo también en Sicilia con muy buena recepción. Sin duda es un director mexicano nacido para ser internacional, así como tenemos directores en ficción de gran talento. A mí me congratula, ¿no? Me da muchísimo gusto que haya directores que se están especializando en el documental y que tienen esta vocación internacional. En el suelo donde pisen en el país, que presenten sus creaciones, sus productos maravillosos, van a tener una gran acogida porque es un contenido de calidad que se enlaza precisamente a la conversación anterior con nuestro colega periodista, ¿no? Lo que tenemos, las nuevas generaciones, el gran cometido que tienen es elevar la calidad de contenido para que impulsar nobles causas como la conservación de la vida silvestre. Y justamente eso iba, profesor, independientemente de que este documental manifieste esa voz política, me parece que un producto de esta calidad por sí solo influye en la necesidad de preservar a estas especies que son las que aparecen en el documental. Sí, mientras más, por ejemplo, los niños vean esto, es info, entretenimiento, cultura, es educativo y es muy estético. Es un entretenimiento que va a quedarse en la memoria porque es realmente contenido, sin este tono didáctico que a veces puede ser cansino, ¿no? Okay. Profesor, ¿en dónde podemos ver este documental que suena tan interesante? Bueno, yo que soy fan, seguidor de TV UNAM, allí se presentó con varias repeticiones. Se puede consultar la página UNAM, pero también en la página de YouTube hay un extracto de 6 minutos muy valioso que va a permitir a todos los interesados, a los que amamos Baja California Sur y las riquezas naturales, les va a permitir asomarse a este material y lo pueden seguir en Instagram. Es un joven, ¿verdad?, totalmente instalado en la modernidad. Ok, ¿en la cuenta de YouTube de la UNAM o del director? Nada más ponemos en YouTube, en el buscador, Nómadas, y si acaso el nombre, porque sí hay muchos documentales que se llaman Nómadas, sino de Emiliano Rupra. Emiliano Rupra. Ok, profesor, muchas gracias por presentarnos este producto de mucha calidad, diferente también. Nos da la oportunidad de explorar más. Gracias por estar hoy con nosotros, profe. Cada martes vamos el próximo a ver qué nos trae. Muchas gracias. A usted, profesor, que tenga usted muy buena noche y gracias también ahí en casa. Buenas noches. Un programa del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Héctor Romero. Nos vemos el próximo martes.